Muy buenos días, sean todos bienvenidos a este espacio organizado por la especialización en Derechos Humanos de la División de Derechos, Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad del Norte. Este webinar muy pertinente y muy interesante organizado por nuestro coordinador académico, el profesor Gabriel Cifuentes, a quien le doy la palabra en este momento. Profesor, bienvenido. Pues Nadia, muchas gracias por esa presentación. Tengo que reconocer que aquí gran parte de este esfuerzo lo tiene que llevar el profesor Javier Tuz, quien además me precedió en la coordinación académica de la especialización de Derechos Humanos y quien invitó al profesor Floriana que nos acompañara y que durante el tiempo que estuvo a cargo de la especialización le dio una enorme altura, reconocimiento y grandes conexiones. Hoy tenemos el privilegio de tener con nosotros al profesor Florian Kriener, abogado de la Universidad de Heidelberg, especialista en Derecho Internacional, investigador público comparado y Derecho Internacional del Instituto Max Planck, nada más ni nada menos, en Heidelberg, Alemania. Su investigación fundamentalmente se enfoca en la regulación internacional de la ayuda estatal de los movimientos de la protesta y profesor Florian, para nosotros es maravilloso poder conversar. Yo lo voy a decir profesor, al profesor Florian yo lo voy a decir profesor, porque además está encaminado hacia allá y porque queremos contar con su presencia como profesor aquí en nuestra especialización, invitarlo además a Barranquilla para que nos visite. Pero quisiera decirle, Florian, que para nosotros esta charla es de suma importancia, no solo por lo que significa la protesta social en el marco de una democracia, no solo por los avances que se han tenido en el desarrollo de los derechos humanos, del derecho internacional de los derechos humanos, que cada vez más protege y establece marcos de protección para la protesta social, sino porque nosotros hace unos meses fuimos testigos y fuimos el escenario de una protesta social durante más de 2 meses. En nuestro país, Florian, desde 1977 no se veía una protesta de estas dimensiones. Tuvimos desafortunadamente algunos hechos de violencia y de vandalismo, pero de los 14.000 aproximadamente, de los 14.000 actos en el marco de estas manifestaciones, solo un pequeño porcentaje fueron manifestaciones violentas. En el marco de estas manifestaciones, cientos de miles de jóvenes y de colombianos en general se organizaron para protestar sobre las condiciones sociales, económicas, sobre el detonante fue la presentación de una reforma tributaria, pero al margen de las razones que llevaron a la gente a salir a las calles, vimos unos hechos altamente preocupantes. Fue preocupante la estigmatización frente a la protesta social. Es preocupante también, fueron preocupantes también algunas acciones por parte del gobierno que tendió hacia la militarización de las calles. Fue preocupante de igual manera leer también el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en su reporte sobre las actividades del mes de junio reportó
no solo un número importante de muertos, las cifras todavía no las conocemos hoy. Una cosa es lo que dicen las organizaciones sociales, otra cosa es lo que dice la Defensoría del Pueblo, otra cosa lo que dice la Fiscalía, otra cosa lo que dice la Oficina de Derechos Humanos de la Presidencia de la República, lo cual, profesor Florian, ahí ya nos da un indicio de que la falta de datos frente a los abusos policiales y los excesos de fuerza pues todavía son poco claros. Hubo casos de desaparición forzada, hubo casos de lesiones y de pérdidas oculares de varios manifestantes, hubo denuncias frente a actos de violencia sexual, hubo también denuncias de discriminación frente a comunidades indígenas y otros grupos protegidos. Y a pesar de que las manifestaciones se dieron en el marco, en términos generales, de la protesta pacífica, sí vivimos unos hechos de violencia por lado y lado, porque eso también hay que señalarlo y hay que reconocerlo. Hubo diferentes actos vandálicos, hechos de violencia, lesiones contra la policía y contra la fuerza pública, bloqueos en diferentes ciudades como en la ciudad de Cali, e incluso hubo ciertas informaciones frente a la posibilidad de que en ciertos lugares la protesta pacífica hubiera sido también, digamos, influenciada, cooptada, intervenida por ciertos grupos al margen de la ley. Como usted podrá ver, profesor Florian, lo que nosotros vivimos en los meses de abril a mayo fue, digamos, un escenario bastante caótico, pero que para efectos de la conversación que vamos a tener hoy con usted puede resultar absolutamente ilustrativo, coyuntural, contextual, y es por eso que nosotros no solo agradecemos que haya aceptado esta invitación de la especialización, sino que también a partir de los estudios que usted ha realizado nos pueda dar unas luces y una voz en este sentido, explicando cómo se puede entender, cuál es el alcance de la protesta social y cuál es su relación, por supuesto, con el desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos. Yo no me quiero alargar más porque el invitado y el protagonista de esta charla va a ser usted y estamos todos muy atentos. De nuevo agradecer no solo a Nadia y a Fabiola y a todo el equipo de la especialización, a todas las personas que están conectadas, por supuesto a la Universidad del Norte, y a usted, Florian, bienvenido, tiene el uso de la palabra. Muchísimas gracias por la invitación, muchas gracias Gabriel por la muy gentil introducción, a Fabiola y a Nadia por la coordinación y sobre todo a Javier por la muy gentil invitación. Me alegra mucho poder hablar aquí con ustedes acerca de un fenómeno que a mí me ha conmovido por los últimos 3 años de una forma muy especial. Y antes de empezar voy a compartir mi pantalla. He preparado una presentación y me gustaría hablar con ustedes unos 30 a 45 minutos acerca de mis pensamientos y de ahí sobre todo estar en conversación acerca de lo que significa y lo que es el derecho a la protesta pacífica. Y solo para narrar un poco, yo empecé con mi doctorado a fines del año 2019 y yo tenía muy claro que quería hacer un doctorado, pero ya no estaba tan claro en qué hacerlo. Así que yo estuve revisando las noticias y buscando cosas que eran de una forma u otra nuevas, que eran resaltantes. Y el año 2019 ha sido marcado o denominado como el año de las protestas porque nunca antes se habían visto tantas protestas como en este año. Y aquí podemos ver 3 casos que surgieron en Latinoamérica, que son en Bolivia, en Venezuela y en el Perú, donde protestas se movilizaron en contra de algunas decisiones gubernamentales. En el caso de Bolivia fueron en contra de elecciones que se habían dado y donde el resultado estaba muy disputado. En Perú fue una forma de un autogolpe dado por el Parlamento. Y en Venezuela era en contra de del segundo mandato del presidente Nicolás Maduro. Y todos estos me conllevó a presentarme y investigar más ahí. Y este año, como ya mencionó el profesor Gabriel, vimos también que en Colombia hay alguna forma de juntarse y protestar en contra de algún sistema de lo que podemos hablar más. Así que de lo que estamos hablando sí tiene mucha relevancia en el pasado muy reciente.
quiero estructurar mi presentación a lo largo de 4 puntos. En primer lugar, voy a hablar de lo que yo entiendo bajo una protesta. En segundo lugar, y eso va a ser la parte más importante, quiero hablar de la radicalización del derecho a la protesta en el derecho interamericano, y de ahí avanzar una teoría de la protesta que yo he elaborado en los últimos meses, para terminar con las implicaciones de lo cual tendría. Así que partimos con la pregunta: ¿qué es la protesta pacífica? Y ahí ya podemos discutir probablemente para horas, pero yo he elaborado 5 condiciones. En primer lugar, ¿quién está participando? Son personas que se juntan para algún fin. Y no tiene que ser muy formal esta junta, pero tiene que ser algo de contingencia. Y cuando tiene que ser para frecuentes interacciones. Y esto lo distingue de una asamblea pacífica, y la definición lo va a decir en la próxima slide un poco más fuerte. ¿Qué son las formas en que se pueden protestar? Tiene que ser de una forma no violenta, dada que la violencia ya se caracteriza por otras cosas. Así que con la dominancia de la no violencia podemos ya hablar de protestas. Y las últimas 2 para mí son claves para entender una protesta, en contradicción con otros casos. En primer lugar, una protesta, si se junta y se llama una protesta, quiere un cambio profundo a la sociedad, tanto en lo político, económico o social, o en todos los 3, y busca hacer el cambio por una vía extrainstitucional. Voy a dejar estos 5 cosas porque las voy a estar elaborando acerca de los próximos pasos que voy a dar. Por primero, hay que decir, en la Convención Interamericana de Derechos Humanos no existe la palabra protesta, y de expressis verbis no se puede ver dónde está. Pero lo que yo quiero proponer es que hay algunos derechos que están al margen de la protesta pacífica y que guardan algunas partes de esos. Y eso comienza muy importante con el derecho a la reunión, el derecho a la asamblea pacífica. Y si nosotros vemos los informes que, por ejemplo, hacen los relatores de las Naciones Unidas, del Consejo de Derechos Humanos, los relatores de la Asamblea Pacífica son los que en los últimos años han llevado adelante este debate. Y en el caso latinoamericano, está consagrado el derecho a la reunión pacífica y sin armas. Ahora podemos preguntarnos, bueno, esto es la protesta, ¿cierto? Si nos juntamos a decir algo y para protestar acerca de algo, pero según como yo lo entiendo, la protesta es más que solamente una junta, y eso lo quiero así configurar con esta gráfica. Una manifestación, una asamblea, tiene un fin y un comienzo. Y el resguardo del derecho solamente guarda este espacio, no guarda todo el entorno. Porque una protesta está compuesta por muchas partes. Pueden ser muchas manifestaciones, como ahora aquí vemos en la parte de arriba. Pueden ser manifestaciones al mismo tiempo en varios lugares. O pueden ser acciones que son ahí caóticamente. La protesta significaba porque hay una gran masa de personas que quieren juntarse y tener un mensaje, un cambio profundo a un tema muy elaborado, y no solamente quieren tener la protección durante una manifestación que se termina cuando las personas se van a la casa, sino que es un concepto mucho más amplio. Y eso es lo importante, porque si pensamos en protesta, siempre pensamos en lo que quiere este movimiento y que se juntan muchas veces. Así que lo que resguarda el derecho a la asamblea pacífica no es suficiente para guardar todo movimiento de protesta. En segundo lugar, podríamos pensar que el derecho a la libertad de expresión podría ser una forma de convocar a la protesta pacífica. Y, por ejemplo, el relator especial para la libre expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha elaborado un reporte acerca de la protesta, viéndolo desde la perspectiva de la expresión libre. Pero, como aquí vemos también en el artículo 13, garantiza
que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, etcétera, etcétera. Pero este derecho está consagrado en solamente el hecho de expresarse, en recibir la información y en difundirla. No está consagrado el derecho a hacerlo en grupo, no está consagrado el derecho de hacerlo varias veces, no está consagrado la forma en la que se puede hacer todo eso. Así que muchos elementos de las protestas que son sumamente importantes para cautizarlo como un fenómeno no son garantizados por el derecho a la libre expresión. Y por eso solamente calza para un parte de la protesta, pero no como toda. Aquí también quiero darle una vista a los límites de la libertad de expresión, que también será importante después para los límites de la protesta. En el inciso 5 del artículo 13 de la Convención Interamericana está decidido que está prohibido por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia, etc. Así que lo que aquí vemos muy claro es que la Convención Interamericana de Derechos Humanos le da un paso alto a todo conducto que llega a la violencia, pero que todo lo que no llega a la violencia puede ser permitida, a lo que vamos a llegar. Y el tercer derecho que está consagrado en la Convención Interamericana, que aquí tiene una muy grande importancia, es el derecho político, es el derecho, como yo lo digo, a la participación ciudadana en los asuntos públicos. Y aquí también comienza el artículo 23. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos. Y esto también es una parte muy importante de la protesta, porque la protesta quiere provocar un cambio profundo, quiere tener influencia en los asuntos públicos, sean económicos, sociales o políticos. Así que aquí también vemos un aspecto importante. Pero, ¿qué significa el artículo 23? Y nosotros vemos muy claramente en la jurisprudencia de los organismos internacionales, tanto en Latinoamérica, pero también acerca del artículo 25 del Tratado Internacional de los Derechos Humanos de 1966, que esto está limitado a los asuntos públicos institucionales. Así que lo más importante que garantiza el artículo 23, inciso A, parágrafo A, es la participación activa y pasiva en las elecciones de un determinado país. Pero, ¿qué es la diferencia entre una protesta y un funcionamiento, digamos, normal de un Estado democrático o otro Estado? La protesta surge normalmente, como yo la he conceptualizado, cuando las vías institucionales no son adecuadas y no son percibidas como adecuadas para llegar al alcance de los manifestantes. Como lo hemos visto aquí también en Colombia, pero en los otros casos que yo había dado, habían vías institucionales, por ejemplo, elecciones en Venezuela, elecciones en Bolivia, donde personas podrían haber participado de alguna forma, pero en su percepción, estas vías no eran justas para llegar a lo que ellos querían hacer, y por eso tomaron a la protesta como vía alternativa para llegar a los asuntos públicos, para influenciarlos. Y según mi entendimiento, esto también es un fenómeno muy claro que los manifestantes en Colombia del comienzo de este año han decidido que las vías institucionales ya no les dan el espacio para presentar sus querellas, demandas y para hacer cambios. Así que cuando las personas llegan a la calle, ellos se meten en los asuntos públicos, pero no institucionales. Y así también el derecho a la participación política, como ha estado vinculada y decidida tradicionalmente, no alcanza para esto. Así que ahora hemos analizado juntos 3 vías en las cuales la protesta se podría concepcionar, y ninguna de estas 3 alcanza para todo.
Y por eso quiero hacer como este pequeño resumen. Ningún derecho protege todo el fenómeno. Lo que hemos visto fuertemente es la penalización de dirigentes de protestas, sobre todo en estados que han sido, que se autocratizan entre todos, como por ejemplo en Nicaragua, en Venezuela, y que hay una estigmatización muy fuerte hacia la protesta porque no cabe dentro de las categorías que nosotros conocemos. Porque siempre es, esto no es una asamblea pacífica porque pasan cosas que son muy frecuentes, que quieren hacer otra cosa, que bloquean la calle, que no cabe dentro de nuestra, dentro de nuestros pensamientos. Así que tenemos alguna forma de lacuna en este momento, pero lo que también quiero destacar en esta circunstancia es que la Carta no prohíbe la protesta pacífica. No dice que las personas no pueden montarse y formar un gran grupo para pedir un cambio, por ejemplo, a los fundamentos de una sociedad, de un orden civil, porque solamente le da límites a lo que hacen con los derechos. Dicen, por ejemplo, en el artículo 13, inciso 5, que no pueden llamar a la violencia, pero esto no le da una prohibición a que hagan otra cosa, por ejemplo, a que llaman a que haya un cambio de la Constitución, un cambio de los derechos económicos, un cambio muy profundo al ordenamiento como está ahora en un país. Así que si nosotros vemos este resumen, yo quiero introducir ahora lo que yo creo es una teoría de la protesta pacífica. Aquí veo que puse el tilde erróneo pacífica. Y está compuesto primero por la teoría democrática, que nosotros vemos muy fuerte. Está compuesto también cómo los estados han llevado y han conceptualizado a la protesta, y está basado también en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el informe que ya había mencionado, y en un fallo del Tribunal Constitucional del Perú que voy a introducir un poco más tarde. Así que comenzamos con la teoría democrática, y esto es un aspecto muy fundamental en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que la democracia es fundamental para que las personas en un estado puedan gozar de sus derechos humanos. Y esto dice que el establecimiento de una democracia fuerte es necesaria para que los otros derechos se puedan gozar de forma adecuada. Así que si en un determinado caso se produce la situación que las instituciones democráticas establecidas por el Estado ya no son percibidas o de facto ya no son hechas para acudir a las necesidades de las personas, así vemos que es importantísimo que haya otra forma de participar. Y en la Carta Interamericana de Derechos Humanos, en los artículos 26 y 27, vemos esta polarización, porque en primer lugar dice lo más importante de la democracia son las instituciones democráticas, sin duda, pero que también la movilización permanente de la población dentro de un sistema democrático también tiene su relevancia, y que la sociedad civil, y esto es lo que dicen los artículos 26 y 27, la sociedad civil tiene su papel permanente dentro del sistema. Y lo que yo creo que pasa, si las instituciones democráticas establecidas ya no acuden a las demandas de las personas, el derecho a la democracia no caduce, sino que se mueve, se conceptualiza dentro de las personas, dentro de la sociedad civil, que se pueden expresar por vía de la protesta. Y de ahí quiero llevar al caso de López Lone contra Honduras, en el cual el caso se produce después de un golpe de Estado en el 2009, y personas protestan y forman, o sea, bueno, sí se podría decir protestan en contra de esta decisión de formar el golpe de Estado, y por eso son perseguidos.
Ahora, la Corte dice que lo que hicieron ellos fue un acto de defender a la democracia, defender a sus derechos humanos, y fue parte de esa defensoría. Así que ahí la Corte verdaderamente dice que protestar para la democracia y los otros derechos es formado parte dentro de la Convención Latinoamericana de Derechos Humanos. Así que ahí tenemos un argumento muy fuerte. El segundo argumento que quiero avanzar es la práctica de los estados y los organismos internacionales. Porque si, por ejemplo, un movimiento de protesta llega a provocar un cambio de gobierno, como por ejemplo lo vimos en Bolivia, había manifestantes en contra de la decisión, o sea, en contra del gobierno de Evo Morales, y él tenía que salir del país y también del poder. Este cambio de gobierno fue concebido por los estados de Latinoamérica como bien. No había ninguna, habían pocas voces que decían que era un golpe de Estado, pero la mayoría decía que está bien el cambio que se hizo porque era de acuerdo a lo que el pueblo sí quería en ese caso. Sin embargo, el artículo 9 de la Carta de la OEA prohíbe a cualquier cambio de gobierno no constitucional. Y bueno, un cambio de gobierno que se produce por vía de protestas populares no es constitucional, es extra constitucional, porque justamente la Constitución no es percibida como la forma de avanzar las quejas que tienen los demandantes. Pero sin embargo, la práctica de esos estados y también de la OEA aceptaron en este caso que había un cambio de gobierno por vía de las protestas. Así que ahí se puede ver que los estados están abiertos a esos y interpretan también a la Carta de la OEA como a la Carta Democrática que permite esto. Y yo creo que esto está, bueno, que estos son dos partes de la teoría, pero lo que verdaderamente encaja, esto claramente en base de la Constitución del Perú, pero el Tribunal Constitucional del Perú, con un fallo del año pasado, del julio, sí ya lo había hecho con referencia a las normas interamericanas. Fue una demanda en contra del artículo 200 del Código Penal del Perú, en el cual se dice como un delito si hay una forma de bloquear una calle por otras vías o índoles. Así que cada bloqueo de una calle sería un delito. Y entonces ahí llevan una Defensoría de Derechos Humanos llevó la demanda al Tribunal Constitucional demandando la inconstitucionalidad. Y el Tribunal Constitucional del Perú dijo efectivamente que esta forma de protestar, de por ejemplo, sentarse en una calle o barrer algo para que no nadie pase, esta forma no violenta de protestar, no puede ser concebida como una violación de la Constitución, porque en el caso ahí es una forma muy común para comunidades indígenas de Latinoamérica, pero también comunidades indígenas del Perú, para manifestarse y para poner su voz dentro del sistema, porque para ellos las otras formas de introducir su voz al régimen democrático no son tan viables, y por eso no puede ser una forma de penalizarlo. Así que dentro del sistema interamericano hemos visto varias opiniones, varios informes y también fallos de tribunales a nivel de los estados que están a favor de consagrar la protesta dentro del marcamiento de los derechos humanos. Y de ahí yo diría que hay varias implicaciones, y ahora ya voy terminando. En primer lugar, aunque la Convención Interamericana de Derechos Humanos no diga que haya un derecho a la protesta pacífica, los derechos particulares que cubran partes del derecho a la protesta, como todo el margen democrático que lo reúne hacia una teoría conjunta de la protesta, le obliga a los gobiernos a, en primer lugar, respetar a las manifestaciones, a las protestas, y también los debe debe facilitar, los debe dar el derecho a pasar, a hacerlo, a hacer llegar su voz, a alzar su voz. En segundo lugar,
no se debería criminalizar a los participantes y organizadores que montan protestas. Y en tercer lugar, y esto es un concepto que el profesor Milton Jiménez ha elaborado recientemente, que la forma en que se acuda a una protesta es un indicador para lo que bien funcione un Estado democrático. Si un Estado democrático está habilitado para tener protestas y para enfrentarse con protestas, la función de la democracia sumamente está bien. Pero lo que sobre todo vemos en países como Nicaragua en este momento, toda forma de oposición y sobre todo en la protesta está suprimida. No hay la facilitación para hacerlo y así que podemos utilizar la habilidad para montar protestas como un indicador para la democracia. Así que, en suma, yo quiero avanzar que en el derecho interamericano sí existe una garantía para protestar, que los organizadores y participantes de las manifestaciones no se deben criminalizar y que la protesta es conceptualizada como un auge importante dentro del derecho interamericano. Así que voy ahora, quiero proponer algunas preguntas para el debate sobre los cuales ya no he elaborado tanto, sobre todo el concepto de la no violencia pacífica, que aún no he tratado mucho, pero de eso podemos hablar. También de los límites de la protesta, y me interesaría mucho cómo se ha manejado todo esto en Colombia, sobre todo en este año. El profesor Gabriel ya había comentado algo, pero me encantaría discutir con ustedes. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación y estoy viendo muy bien el debate. Muchas gracias. Florian, muchísimas gracias por esa presentación. Creo que además ese enfoque no solo desde la teoría, también interpretando lo que se ha dicho en el marco del sistema interamericano y esos ejemplos comparados que tú nos ofreciste a lo largo de la exposición, nutren enormemente nuestro debate. Yo quisiera abrir, Nadia y Fabiola, la posibilidad de que los asistentes a este conversatorio puedan hacer sus preguntas y por supuesto, Florian, en lo que respecta a nosotros aquí en Colombia, es muy importante lograr aterrizar estos conceptos que tú nos acabas de exponer frente a lo recientemente sucedido. Creo que nosotros todavía estamos o tenemos esta manifestación que ocurrió hace unos meses a flor de piel. Creo que se abrió eh, un debate muy interesante y creo que un mensaje que uno debería poder enviar, Florian, profesores, es el siguiente. Los derechos humanos no deberían politizarse. El ejercicio de los derechos humanos no debería no debería sujetarse o someterse a los vaivenes y a las diferencias políticas. Los derechos humanos son universales, los derechos humanos son inherentes, no tienen banderas políticas y más aún tratándose de un derecho tan fundamental para el ejercicio democrático, para la expresión social, para la expresión de las comunidades, para el ejercicio también de veeduría colectiva frente a la gestión de los gobiernos, de las administraciones, pero no solo, porque creo que puede haber, en el marco de la protesta pacífica, caben también manifestaciones en contra, por ejemplo, y usted me corregirá, profesor Florian, pero el derecho a la protesta no está limitado frente a lo público, puede haber también protesta frente a abusos, en el caso de actores privados. En Colombia hemos tenido también manifestaciones frente muchas veces abusos por parte de la empresa privada. Aquí hay en Colombia temas muy sensibles como son la protección del medio ambiente y Colombia es un país minero energético, donde en algunas ocasiones hemos visto cómo se puede poner en riesgo la preservación de los ecosistemas, de nuestros páramos. Entonces, ha habido las manifestaciones, creo que no tienen tampoco una unidireccionalidad dirigida a, por supuesto, protestar, reclamar, exigir asuntos únicamente frente a lo público, también frente en el ámbito privado. Creo que, si entiendo bien, el alcance de este derecho
no se limita únicamente a los asuntos públicos. Pero yo quisiera justamente abrir la posibilidad de que los asistentes puedan hacer sus preguntas, así que los invitamos a todos. Aquí, por ejemplo, profesor Marco Castro nos pregunta si pueden los particulares afectados en sus derechos patrimoniales por las protestas reclamarle al Estado una indemnización. Y creo que esto, profesor Florian, es algo que también se ha venido discutiendo. Quiero agradecerle además a Marco por su pregunta, porque en el marco de las manifestaciones, como lo estábamos viendo anteriormente, Florian, hubo actos de violencia que afectaron comercios, que afectaron bienes, no solo la infraestructura pública, el transporte y demás, pero hubo muchos particulares, muchos ciudadanos, dueños de comercios, por ejemplo, que se vieron afectados. Entonces, la pregunta de Marco es si los particulares afectados en sus derechos patrimoniales en el marco de la protesta podrían reclamarle al Estado una indemnización por los daños sufridos. Bueno, muchas gracias, Gabriel, por tus comentarios y también muchas gracias por la pregunta del profesor Marcos. Yo creo que hay que distinguir en dos formas. En primero, si hay una forma de pérdida económica con particulares, hay la modalidad que esto pase, por ejemplo, por violencia que acude en el borde, en el marco de manifestaciones que se producen. Por ejemplo, si hay un grupo de personas que llaman a protestas, sigan 100.000 personas, desde la sociología sabemos que si se reúnen tantas personas hay un potencial inédito de violencia ahí y no se puede garantizar de 100% que no va a surgir nada tipo de violencia ahí. Yo creo que los organizadores pueden dirigir si la violencia es inédita, si es muy grande, pero yo creo, para lo que yo he oído de sociología es que sí pueden ocurrir algunos instantes violentos por personas particulares que participan ahí. Yo creo que para esto, si por ejemplo una tienda se rompida, si hay alguna forma de pequeñas robos hacia tiendas, sí hay, el gobierno estaría obligado a indemnizar a las personas porque es su deber de hacer posible esta forma de protesta. Así que si el gobierno lo habilita, es lo que está obligado a hacer, también obligado a indemnizar por esto. La otra forma en la que particulares pueden tener daños económicos, por ejemplo, si tienen que cerrar su oficina o su tienda porque ahí viene una marcha o hay un bloqueo de una calle. Yo creo que esto es otra cosa, porque esto ya es parte del debate público. Y como ha dicho también el profesor Gabriel, el debate público no está restringido a lo político, sino también a lo económico, a lo particular. Así que si un debate así surge, esto también le pide a los particulares que sean parte de ese debate. Y si esto le causa un daño, por ejemplo, que tengan que cerrar su tienda para un día, esto sí sería una forma adecuada que ellos tienen que ser porque son parte de esa comunidad democrática. Tienen que ser parte de esa discusión. Y eso también, obviamente, le causa un daño económico, pero que por esa parte no debería ser indemnizado, en mi opinión. Muchas gracias, profesor Florian, por la respuesta. Aquí nos llega otra pregunta. Marco nos hace otra pregunta, la voy a dejar. Buenas tardes. Muy bien. Yolmar Carreño pregunta, en el caso de las comunidades rurales colombianas que solo son escuchadas cuando se realizan bloqueos de manera pacífica las vías más importantes del país, ¿de qué manera se podría ver jurídicamente este tipo de manifestaciones? Es decir, creo entender de la pregunta de Yolmar que las manifestaciones y las protestas en las zonas rurales, con los bloqueos, digamos, de las vías, que muchas veces son la única forma de ejercer ese acto de protesta, ¿cómo entender este tipo de protestas en las zonas rurales?
Yo creo que ahí está muy importante el fallo del Tribunal Constitucional del Perú, porque se enfoca justamente en este caso, que las comunidades rurales o indígenas utilizan esa forma de bloqueo para hacer notar a sus conceptos. Yo creo que jurídicamente esto está permitido porque es una forma legítima de atraer atención a una causa para hacer cambios profundos. Claramente esto no puede ser lo normal, no puede ser que un bloqueo de una calle sea para 10 meses seguidos, pero hacerlo de una forma para atraer atención a cualquier caso está dentro de este intercambio democrático. Yo diría eso, intercambio democrático que está consagrado, que no lo vemos por, digamos, por una firma o por una letra en la convención, pero por la idea de promover este intercambio democrático, también esto incluye eso, y el Tribunal Constitucional del Perú dijo justamente eso, que estos bloqueos no pueden ser criminalizados porque limitan la forma en la que pueden participar las comunidades indígenas en la discusión pública. Muchas gracias. Hay otra pregunta de Marco que me parece muy interesante, profesor, y es si el Estado puede limitar a ciertos lugares el ejercicio de la protesta. Y aquí, digamos, porque muchas veces lo que se ha discutido, ahí me estoy saliendo un poquito de la pregunta de Marco, pero se ha discutido que el ejercicio de la protesta puede afectar otros derechos, ¿cierto? A la movilidad de los otros ciudadanos, los que quieren ir al trabajo y demás. Entonces, sería deseable, sería acorde con los estándares frente a la protesta, que el Estado limitara el ejercicio de la protesta a ciertos lugares o a ciertas zonas específicas, es decir, en Barranquilla solo se puede protestar por la vía 40, por ejemplo, o solo se puede protestar en un parque. ¿Eso es posible? ¿Eso no es posible? ¿Cómo lo ve usted? El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sacó un informe, el informe 37 del año pasado, en el cual justamente ataca esta pregunta ahí con vista hacia la Asamblea Pacífica, pero yo también diría que sería para la protesta. Dice que es fundamental y clave que las personas, que los manifestantes puedan elegir en dónde se quieren juntar, en dónde quieren montar su discusión. Entonces, si ellos sí tienen que tener la habilidad de decidir si quieren, por ejemplo, manifestarse en frente del Parlamento, porque dicen que ahí está lo que uno quiere alcanzar. Y la situación y el lugar de la protesta es clave. Así que yo diría que sí, es necesario que existe esa libertad de elección hacia el lugar donde es. Lo que sí yo diría sería posible es limitarlo hacia ese lugar. Es decir, si por ejemplo los manifestantes dicen que quieren estar frente a un parlamento o frente en el centro, directo en el centro, está bien que se limita hacia esos lugares donde ellos quieren mandar su mensaje, pero que se dice, usted no se puede manifestar en todo la ciudad, por ejemplo, bloqueando todo. Por ejemplo, ahora con la vía 40, que ahí se puede hacer, pero no la vía 41. Yo creo que esta limitación sí es factible, es posible, porque eso también ahora es importante para garantizar los otros derechos, pero tiene que estar, eh, tiene que estar posible la elección hacia los manifestantes de decir dónde quieren juntarse. Yo creo que eso es muy importante porque efectivamente, si bien se necesita un balance en el ejercicio de los derechos, eh, independientemente de lo que una protesta por su naturaleza es transgresiva, quiere llamar la atención, incomoda, digamos, digamos un instrumento ciudadano para llamar la atención. Si se limitara, es que yo no sé, Florian, si usted sabe, pero un reconocido político aquí en nuestro país, yo no sé si de manera acertada, desacertada, en chiste o de verdad, propuso la creación de un protestódromo. Es decir, como un estadio donde la gente pudiera ir a protestar, pero solo ahí. Entonces, un poco también se ha dado ese debate. Pero hay una pregunta muy interesante, Florian, de Edith Martínez,
que dice, ¿la protesta pacífica tiene un alcance solamente al plano físico o las redes sociales también son o deberían enmarcarse dentro de este ámbito? ¿Cómo la protesta pacífica puede tener éxito en contextos donde aprende un débil Estado de Derecho? Creo que son dos preguntas muy interesantes. La primera tiene que ver con la irrupción de las redes sociales, si la protesta pacífica o si hay algo que uno pueda decir frente a la protesta pacífica en el marco de las redes sociales, y por el otro lado, entender la protesta pacífica en el marco de estados en donde el Estado de Derecho es frágil y es débil. Bueno, muchas gracias por la pregunta. De hecho, ayer estuvimos hablando nosotros del fallo en Honduras, así que siempre es muy interesante el intercambio contigo. Bueno, la primera pregunta, si nosotros vemos el comentario que yo acabo de citar, el comentario 37 de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, ellos dicen que sí existe en las redes sociales. Y que, bueno, hay ahora una forma nueva de hacerlo. Yo estaría un poco más crítico, porque analizando, digamos, la concepción de todos los derechos que están al borde al borde del derecho a la protesta, de la garantía, ellos fueron consagrados en una época en la cual no se conocía esto y la junta física era lo más importante, eso era lo más impactante también. Así que yo creo que ahí está la discusión. Yo no he visto suficientes opiniones jurídicas que llevan esto hacia un caso. Yo creo que esto sería donde se desarrolla. Como he dicho, la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha sido muy factible a eso, pero aún yo no estoy seguro si esto sí va a llegar a ser. Y la segunda pregunta acerca del éxito en contextos donde apremia un débil Estado de Derecho. Y yo creo que esto es una pregunta clave, porque en las sociedades las cuales se conforman por ser muy reaccionante hacia las demandas de las personas, como son las democracias que supongamos que funcionan bien, ahí sí se puede capitalizar que si hay una protesta por largos tiempos, un partido se forma, entra hacia el Parlamento y hace cambios. Eso es como la forma ideal. Pero si conceptualizamos la protesta como un elemento de descontento en situaciones en las cuales no hay forma de responder suficientemente hacia las demandas populares, las protestas sobre todo se montan en este sentido en lugares con un débil Estado de Derecho, con una débil democracia. Y si vemos, por ejemplo, hacia atrás en los últimos 30 años, las protestas fueron las causas más importantes para cambiar gobiernos autoritarios y reemplazarlos con democracias. Y eso se debe a que con la gran demanda con la gran demanda popular, existen casos en los cuales la represión no va a ser suficiente. Y quiero dar un ejemplo. En el año 2019 se monta una protesta en contra del presidente del Sudán, Omar al-Bashir, que ha estado en el poder por 30 años, que ha cometido delitos de lesa humanidad. Pero las demandas y el público que llega desde todo el país al Khartoum para demandar un cambio de gobierno son tan fuertes que el militar que está llamado para utilizar violencia para dispersarlos no lo hace, porque ya sabe que está demasiado tarde, y eso provoca ahora un cambio de gobierno. Bashir ahora está en prisión, y yo creo que las dinámicas, digamos, políticas o sociales que hacen el cambio son muy complicadas, pero yo creo que sobre todo en estos contextos, la protesta pacífica es casi la única vía para ingresar al sistema público, porque cuando el Estado de Derecho no está permitido
digamos, es casi imposible avanzar para la persona normal sus ideas y sus hallazgos dentro del sistema político. No había visto la mano levantada de Sandri. Qué pena, así que Sandri, adelante con su pregunta, si la quiere decir en viva voz o si la quiere escribir. No, no importa. Muy buenos días a todos. Un placer estar acá aprendiendo. Mi pregunta va específicamente a una situación, digamos, un país como Colombia, donde para que se nos restablezcan los derechos o para que se apropien nuestros derechos, la mayoría de las veces se ha hecho o se ha ganado a través de protesta cuando se viola en esa misma protesta, por ejemplo, el derecho al otro, lo que decía la pregunta del profesor Marcos, que él quiere trabajar, que se quiere movilizar, y el Estado fuerza para, de cierta forma, se supone que garantizarle los derechos al otro. En todas estas protestas que se dieron en los años antes, han habido alrededor de 300 personas muy vulneradas en su salud. ¿Cómo tener claro esa línea tan delgada entre los derechos de las personas que protestan y los derechos de las personas que no quieren intervenir? Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Andri, y entiendo muy bien la pregunta, y yo creo que es la responsabilidad del Estado para hacer este límite, este borde, y tú hiciste muy bien la pregunta, ¿cómo hacerlo? Yo creo que lo primero y más importante es que los estados reconozcan que ellos están obligados a dar la protesta. Y lo que hemos visto en muchos países, cuando protestas se surgen, la forma en la que el Estado se defiende, es decir, todas las protestas que tenemos aquí son ilegales, regresan a las casas, ustedes no deberían estar aquí. Entonces ahí no tratan de resolverlo. Yo creo que la forma en la que se debería ver esto es que el Estado debe reconocer que aquí hay una protesta que le da la forma y el lugar donde ellos quieren ser, pero ahí acude a otras funciones, por ejemplo, diciendo que la entrada hacia infraestructura crítica debe estar siempre accesible, que hay vías de transmisión por otro lado y que hay, digamos, que estas funciones críticas, por ejemplo, como tú ya habías dicho, llegar al hospital, no son dañadas más de lo que es necesario. Como habíamos dicho antes, la protesta tiene que incomodar y es necesaria que también provoca incomodidades, pero que aún en este contexto haya algunas formas de llegar y hacer como este balance en cada caso es muy difícil, depende de todas las circunstancias y yo creo que esto es un trabajo del gobierno que parte desde la base que ellos reconocen que están obligados a hacerlo y de ahí buscar formas de cómo la infraestructura crítica pueda ser establecida aunque haya una protesta marchándose en el momento. Pues Florian, ya estamos llegando a la conclusión de este maravilloso conversatorio que nos ha dejado enormes lecciones, una visión comparada, un juicioso estudio de las disposiciones del sistema interamericano. Y hay una última pregunta que no quisiera dejar por fuera, que es de Samira Rojas, y que atiende, Florian, a un hecho que nos marcó muchísimo. Yo sigo atendiendo lo que pasó en las manifestaciones de hace pocos meses porque hubo muchas imágenes. Una de ellas fueron imágenes de particulares, de ciudadanos, al lado de la fuerza pública, disparándole a los manifestantes. Es decir, por un lado, la fuerza pública no previno, no, digamos, es que las fotos eran increíbles, eran impactantes. Un policía y al lado un ciudadano desenfundando su arma. Eh, ¿Qué podemos decir de eso? Ahí, ¿cuál es la responsabilidad que le cabría al Estado de tener, si se quiere, una parafuerza para detener a los manifestantes más de forma violenta?
Bueno, yo creo que el Estado está obligado a permitir, en primer lugar, la protesta, pero eso también implica que durante la protesta los derechos humanos de las personas que están ahí presentes sean garantizados y que no sea una zona sin Estado de Derecho, sin derechos. Así que si hay una persona que le dispara a alguien, la policía está obviamente obligada a, eh, a evadirlo, a decir que esto no es posible. Pero si yo lo he entendido bien, que esto no fueron como casos únicos, sino que había algo sistemático con esto, que era así. Y bueno, como dije, es la responsabilidad del Estado de también darle protección a la protesta, pero lo que el Estado también tiene que hacer, si esto pasa frecuentemente, es hacer cambios profundos hacia la forma en la que la policía interactúa con manifestantes, que es necesario un cambio profundo en la forma en la que se hace eso, y yo creo que las demandas hacia las policías por la falta de protección hacia la protesta sería ahí la vía, porque como tú habías dicho, esa imagen es muy fuerte y justamente para eso la policía está. Y sí, sí, yo creo que como que la protesta, como yo la he captado, es una forma extra institucional de pedir un cambio, de pedir un cambio muy profundo, pero como que esto es habilitado por el derecho, no es un acto que está fuera del derecho, no es que ahora se monta una revolución que acaba con todo, sino que hay límites hacia el derecho a la protesta, pero también hay límites en cómo se enfrenta hacia la protesta. Así que el Estado, que es el garantizador de los derechos humanos, de los tratados internacionales, está obligado a, en primer lugar, permitirlo, pero también de guardar todos los derechos que ahí se surgen, como es la asamblea pacífica, como es la libre expresión, pero como es también el derecho a la vida de las personas, sea garantizado mediante ese proceso de la interacción democrática entre las instituciones que están y las manifestantes. Así que sí, sería obligación del Estado. Y yo antes de cerrar, Florian, me permitiría añadirle algo más. Y es que la obligación del Estado no se limita a las obligaciones del Ejecutivo en el durante, sino también en el después, ¿cierto? Y por ejemplo, frente a este tema de las manifestaciones y este caso que pone de presente Samira, las autoridades judiciales también tienen una obligación de esclarecer de manera imparcial, en el menor tiempo posible, cualquier desviación por parte de la fuerza pública, así como también la judicialización de los actos violentos por parte de los particulares. Entonces, hay también un día después de las manifestaciones que exigen la responsabilidad del Estado y que de cierta manera contribuyen implícitamente a que se den esas garantías. Es decir, considero yo, Florian, que si los jueces, si la fiscalía, si las autoridades investigan y sancionan tanto penal como disciplinaria y administrativamente cualquier abuso, eso también manda un mensaje de confianza frente a la ciudadanía y manda un mensaje también a las instituciones frente a una idea muy importante, y es que los abusos no son permitidos, y no son permitidos porque se garantiza y se tiene que garantizar desde todas las ramas del poder público la protesta pacífica. Florian, para nosotros ha sido un verdadero placer. Quiero decir que tienes un español perfecto, impecable. Ojalá uno hablara una segunda lengua con esa fluidez y con esa capacidad expresiva, pero además para poder expresar ideas complejas. Auguramos que puedas visitarnos en Barranquilla, que sigas participando en los eventos que organiza la especialización de derechos humanos. Quiero adicionalmente agradecerle a Nadia, agradecerle a Fabiola, agradecerle nuevamente de manera sentida y de corazón al profesor Javier Tuz, que ha sido el corazón
de esta especialización, y a todos los que nos han acompañado el día de hoy en esta maravillosa charla que esperamos desde la especialización de Derechos Humanos haya contribuido, haya generado curiosidad frente al tema y que haya aclarado y despejado las dudas que pudieran haber frente al particular. No siendo más, te quiero agradecer, le doy la palabra también a Nadia para que nos despida. Muchísimas gracias de nuevo, profesor Florian, por haber aceptado esta invitación. Nadia, contigo. Muchas gracias. Sé que ha sido un evento fantástico y hemos tenido unas preguntas muy interesantes. Esto es un poco el abrebocas de lo que día tras día se viene trabajando en la especialización en derechos humanos. Y queremos hacer extensiva la invitación a todos aquellos que estén interesados en seguir fortaleciéndose en estos temas tan interesantes para que aprovechen el momento en el que estamos de inscripción y conozcan nuestro programa de especialización y se animen a iniciar su proceso de formación con nosotros. Nosotros tenemos inscripciones abiertas en la especialización en derechos humanos hasta el 3 de noviembre. Quienes estén interesados pueden escribirnos al chat para que Fabiola Alcalá les haga llegar la información. Nuevamente, gracias por haber aceptado la invitación y participar en nuestro webinar. Gracias al profesor Florian, que es profesor para nosotros y que esperamos que esté con nosotros en Barranquilla compartiendo de todo el calor humano de nuestros estudiantes, de nuestros profesores y del equipo administrativo, al profesor Gabriel, que siempre nos apoya en todos los requerimientos que desde la dirección hacemos, y en la distancia Javier, quien ha sido también una persona muy importante para la universidad, además de ser egresado uninorteño. Mil gracias a todos por aceptar la invitación y por asistir. Esperamos que este evento haya sido de su complacencia. Feliz resto de día. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.